día, Altair. Lo has hecho bien. Ya han muerto 3 de los 9, y te doy las gracias por ello. Pero no te duermas en los laureles. Tu tarea solo ha empezado. Estoy a tus órdenes, maestro. El rey Ricardo, envalentonado por su victoria en Acre, se dispone a ir al sur, hacia Jerusalén. Salahadín debe saberlo, y por eso ha reunido a sus hombres ante la ciudadela en ruinas de Arsuf. ¿Quieres que mate a los dos y malogre su guerra antes de empezar? No. Sus tropas se dispersarían, y el país quedaría a merced de 10.000 guerreros sanguinarios y sin jefe. Faltan muchos días para que se encuentren, y al menos, mientras viajan, no combaten. Debes afrontar una amenaza mucho más inmediata: los hombres que pretenden gobernar en su ausencia. Dame nombres y traeré su cabeza. Muy bien. Abul Naqud, el hombre más rico de Damasco. Nayadín, regente de Jerusalén. Guillermo de Montferrat, el señor de Acre. ¿Cuál es su crimen? Codicia, arrogancia, matanza de inocentes. Camina entre la gente de las ciudades para descubrir los pecados de esos hombres. No lo dudes, son un obstáculo para la paz que anhelamos. Entonces morirán. Se te ha devuelto otro de tus objetos. Cógelo y asegúrate de usarlo bien. Cuando mates a cada uno de ellos, vuelve para que conozcamos mejor sus planes. Y Altair, ten cuidado. Tus últimos trabajos han alertado a los guardias de la ciudad y se han vuelto más atentos y suspicaces que antes. Ladronas. Altair, buen amigo, bienvenido seas. ¿A quién tienes que quitar la vida hoy? Se llama Abul Naqud. ¿Qué puedes contarme de él? Ah, es el rey mercader de Damasco, el hombre más rico de la ciudad. ¡Qué emocionante! Y qué peligroso. Te envidio, Altair. Bueno, no envidio que te dieran una paliza y te degradaran, pero sí todo lo demás. Salvo las cosas tan feas que dicen de ti los demás asesinos. Pero sí, aparte de tu fracaso y de que te odien, aparte de eso, la verdad es que te envidio mucho. No me importa lo que los demás digan de mí. He venido a trabajar. Te vuelvo a preguntar. ¿Qué puedes contarme del rey mercader? Solo que debe ser un hombre malvado si Al-Mualim te envía a matarlo. Se pasa la vida encerrado entre los de su clase, en el barrio noble de la ciudad. Ese hombre siempre trama algo. Seguro que si pasas un tiempo entre los suyos, averiguarás todo lo que necesites. ¿Y dónde debería empezar a investigar? Si yo fuera tú, empezaría en la mezquita Omeya y en el zoco de Saruja, que están al oeste de aquí. Más allá, al noroeste, se encuentra la ciudadela de Salahadín. Es un punto de encuentro habitual en el que la gente suele mostrarse muy locuaz. Sí, esos 3 lugares están bien para empezar. Gracias por tus consejos, Rafik. Volveré cuando haya recopilado suficiente información. Has sido muy amable al venir. Es un honor servirte. ¿Qué deseas? La carta que te he dado debe llegar al campamento de Salahadín. Busca al hombre al que llaman Hisham. Él podrá ayudarte. Pero no le hables a nadie de esto. Nadie sabrá nada. Entonces hemos terminado.
que salvó a nuestra ciudad de una destrucción segura. Gasta su propio dinero para alimentarnos y vestirnos. Sus hombres atienden los fuegos en los que nos calentamos. Su amabilidad no tiene límite. Todo lo que tenemos se lo debemos a él. El rey mercader mira por todos nosotros y nunca pide nada a cambio. Que su generosidad sea un ejemplo para todos los hombres. Debemos esforzarnos por ser como él. Hablaré. Yo no pienso morir por él. Mi vida vale más que su dinero. Sabia decisión. ¿Qué es lo que quieres? Hacer negocios con el rey mercader. ¡Ja! Pues buena suerte. No sale de sus aposentos. ¿Por qué? ¿Tiene miedo? No es miedo, sino odio. Se aborrece tanto a sí mismo como a la gente a la que finge servir. Y se encierra en sus aposentos personales por vergüenza. No puede esconderse siempre. No. En sus fiestas sale. Pronuncia discursos. Se asoma para contemplar a la gente. Lo hace para no sentirse solo. Pero es inútil. ¿Qué le pasa para esconderse de ese modo? Ya lo verás. Ahora déjame ir. ¿Dejarte ir? ¿Para que le cuentes lo que planeo? No diré una palabra. No, no lo harás. La paz sea contigo. ¿Quieres información de la ciudad, supongo? Ahora no tengo tiempo. Debo encontrar los estandartes que han robado de nuestro escondite en el barrio rico de Damasco. Pero hace calor y mis piernas están cansadas. Tal vez tú podrías ayudarme. Regresa con los estandartes y yo te ayudaré. ¿Por dónde vas? ¿Se ha vuelto loco?
Gracias. El Rafik se alegrará de ver los estandartes. Espero que esta información te ayude. Fui invitado a una de las fiestas de Abul y vi una fuente en mitad del palacio del rey mercader a la que un hombre podría subirse. Usa la información con sabiduría. Ahora, perdóname, debo irme. Qué raro. Nunca había visto a nadie hacer... Un momento, Altair. Tengo algo inusual que pedirte, aunque te será provechoso ayudarme. Sé que persigues la vida del rey mercader, pero no es el único hombre cruel. Hay mercaderes en el barrio que venden carne podrida. La consiguen por muy pocas monedas y no les importa el mal que causan. Algunos niños han muerto por su culpa. No debemos consentir esta injusticia. ¿Querrás poner freno a su codicia? ¿Eh? ¿O no? Otro no. ¡Cogedle! Eres hombre muerto. ¡Muere infiel! Bien. ¿Quién eres tú? Fuera de mi camino. ¡Guardias, aquí! Es horrible. ¡Qué horror! Gracias, hermano. Has salvado muchas vidas. En pago a tu bondad, te daré algo de información que poseo. Esta mañana oí hablar a dos sirvientes del rey mercader. Dicen que han dejado un andamiaje junto a sus aposentos. Te permitirá llegar a él con facilidad. Y su ejército de infieles vienen hacia el sur, dejando un rastro de atrocidades. Salahadin cabalga a su encuentro para vengar esos actos de barbarie. Rogad que Dios, glorioso sea su nombre, nos sea propicio y nos conceda victoria. ¡Maldecidle! ¡Maldecid al rey cristiano! Necesito comida. Solo dejan sufrimiento a su paso. Dicen que es Ya se ha entregado todo. Bien, hazles saber que no ha sido fácil conseguir este cargamento. Solo es vino. Algunos son débiles en su fe. Creo que vuestro libro sagrado dice algo sobre ese asunto. Dejad que coman, dejad que se regocijen y que la esperanza los seduzca.
puesto que pronto sabrán. Nunca hemos destruido una ciudad cuyo fin no estuviera decidido. ¿Qué se supone que significa? No importa. Sigue con tus asuntos. Como quieras. Si Ricardo toma Jaffa, ya no habrá nada que lo detenga. Altair, mi amigo, mi hermano. ¿Cuánto tiempo? ¿Has tenido alguna noticia de Ada? ¿No? Lástima. Pero seguro que volverás a verla algún día. He oído que una pluma ha caído sobre la cabeza de Abul Nukud. Quizás pueda ayudarte. Pero tengo mi propia misión. Debo eliminar a 4 objetivos antes de las 12. Podríamos cooperar como en los viejos tiempos. 2 tú y 2 yo. Son la guardia personal de Abul Nukud. Los identificarás enseguida. No existe mayor gloria que esta. No hay mejores precios en ninguna parte. No, no lo entiendo. No tengo nada. Amigos, vuestra búsqueda ha terminado. Tengo cualquier cosa que podáis. Señor, parece que necesitas algo. Aquí lo encontrarás, estoy seguro. Acércate y mira lo que te ofrezco. Señor, Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas, te lo ruego. Por favor, señor. ¿Tienes Ha sido grandioso. Como en Alep, ¿recuerdas? Te daré lo que he encontrado en uno de los hombres del mercader. Creo que es un mapa de la posición de sus guardias. Te será de ayuda en tu misión. Si vuelves a Damasco, ven a verme. Sabes que mi puerta siempre está abierta. La paz sea contigo, amigo. La paz sea contigo, Altair. ¿En qué puedo ayudarte? He hecho lo que me dijiste y he averiguado lo que necesitaba. Ilumíname con tu conocimiento. Abul Nukud está corrompido hasta la médula y sus conciudadanos lo desprecian, porque roba dinero destinado al pueblo de Damasco y lo gasta en su provecho. Ahora mismo está haciendo preparativos para una gran fiesta. Sus guardias y sirvientes estarán ocupados atendiendo a los huéspedes. Ni siquiera sabrán que estoy allí. Impresionante, amigo mío. Dicen que estropeas todo lo que tocas. Pero yo no. No. Yo confiaba en ti. Y no me has defraudado. Considera tuya esta humilde casa hasta que estés preparado. Avanzando la memoria a un bloque más reciente.
Por favor, señor. ¿Tienes dinero? No, por favor. No te vayas. Unas monedas, por favor. Mi familia está enferma y hambrienta. Darme unas Bienvenidos, amigos. Gracias a todos por acompañarme en esta velada. Vamos, comed, bebed y disfrutad de estos placeres que con gusto os ofrezco. Tomaos vuestro tiempo, yo esperaré. Confío en que todo sea de vuestro agrado, amigos míos. Bien, bien. Me complace veros a todos tan felices, porque vivimos días oscuros, amigos míos, y debemos disfrutar de la vida ahora que aún podemos. La guerra amenaza con devorarlo todo. Saladin lucha con valentía por lo que cree, convencido de tener vuestro apoyo incondicional. Vuestra generosidad permitirá que su campaña continúe. Vamos, levantemos nuestras copas. Por vosotros, queridos amigos. Gracias a vosotros hemos llegado a donde estamos. Confío en que recibáis la recompensa que sin duda merecéis. ¡Cuánta amabilidad! No la esperaba de vosotros. Vosotros que me habéis juzgado con tanta ligereza y con tanta crueldad. Oh, no fijáis ignorancia. ¿Me tomáis por idiota? ¿Veis que no me entero de lo que murmuráis de mí a mis espaldas? Pues sí, lo he oído, y me temo que no será fácil olvidarlo. Pero no os he invitado hoy por esa razón. No, esta noche quiero hablaros de esta guerra y de vuestra participación en ella. Entregáis vuestro dinero sin preguntar a sabiendas de que con él compráis la muerte de miles de personas. Ni siquiera sabéis por qué luchamos. La integridad de Tierra Santa, me diréis, o por la maldad de nuestros enemigos. Mentiras que os contáis para acallar vuestras conciencias. No, todo este dolor nace del odio y del miedo. Os molesta que sean diferentes, igual que me odiáis a mí, porque yo también soy diferente. Compasión, misericordia, tolerancia. Son palabras que no significan nada para vosotros, ni para esos invasores infieles que saquean nuestra tierra en busca de oro y gloria. Y yo digo, ¡ya basta! He decidido consagrarme a otra causa. Una que nos traerá un mundo nuevo. Un mundo en el que los hombres por fin puedan vivir juntos y en paz. Lástima que vosotros no viváis para mí. Matad a quienes intenten escapar.
tu vida. ¡Te voy a cortar la cabeza! Descansa en paz. Sus palabras ya no te pueden herir. ¿Por qué has hecho esto? Dime. Robabas dinero a los que dices acaudillar y lo enviabas fuera con algún propósito. Quiero saber dónde iba y por qué. Mírame. Mi cuerpo es una ofensa para la gente a la que gobierno. Esta noble vestimenta apenas me sirve para mitigar sus gritos de odio. Entonces se trata de venganza, ¿no? No, no es venganza, sino conciencia. ¿Cómo podría financiar una guerra en nombre del mismo Dios que me considera una abominación? ¿A quién sirves si no es a la causa de Salah ad-Din? Lo sabrás a su debido tiempo. Creo que de hecho tú ya lo sospechas. ¿Por qué esconderse? ¿Y por qué los actos siniestros? No es tan distinto de tu propio trabajo. Tú quitas la vida a hombres y mujeres absolutamente convencido de que sus muertes mejorarán el destino de aquellos que quedan. ¿Un mal menor por el bien común? Ambos somos iguales. No, somos diferentes. Ah, puedo verlo en tus ojos. Tienes dudas. Tú no puedes detenernos. Tendremos un nuevo mundo.
Evvelki sefer elimizden kurtulduk. Durdurun onu! Kime boyun eğmek istiyorsun? ¿Pero qué está haciendo? Ya me han dicho que lo has logrado, Altair. El reino de terror de Abul Nakut terminó. Me alegro de oírlo. Los mató. A todos sus invitados. Usó veneno. Un arma de cobardes. Les culpaba por la guerra. Quería acabar con ella. Qué raro. De todos modos, el visir era conocido por ser algo diferente. Tal vez era un síntoma de su extravagancia. Tal vez. Suenas poco convencido. Habla con Al-Mualim. Él podrá darte una explicación mejor. Sí. Voy a ver qué me cuenta. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Cuando escales, busca salientes a los que te puedas agarrar si te caes. Ven, Altair. Quiero hablar contigo. Te obedezco. Me he enterado de tus éxitos. Tienes mi gratitud y también la de esta tierra. Al liberar a las ciudades de esos gobernantes corruptos, contribuyes a la causa de la paz. ¿Cómo estás tan seguro? La forma de actuar de los gobernantes se refleja en el pueblo. Al limpiar la corrupción de las ciudades, también curas los corazones y las mentes de sus habitantes. El enemigo no está de acuerdo. ¿Qué quieres decir? Todas mis víctimas me han confesado cosas muy extrañas. No se arrepienten. Incluso al morir se les ve confiados en su victoria. Aunque no lo han reconocido, hay un vínculo que los une. Estoy seguro. Hay una diferencia entre lo que nos dicen que es verdad y lo que vemos que es verdad. La mayoría prefiere prescindir de esa diferencia. Así todo es más sencillo. Es natural que te fijes y te hagas preguntas. ¿Y qué vínculo hay entre esos hombres? Piensa en ello. También es tu deber reprimir esos pensamientos y confiar en tu maestro. Pues no puede existir la paz sin el orden, ni el orden sin la autoridad. Es contradictorio, maestro. Me aconsejas que me fije en todo y después que lo olvide. ¿Por qué? Tendrás tu respuesta cuando ya no necesites hacer la pregunta. Supongo que no me has llamado solo para aleccionarme. Está bien. Has recuperado otro grado y otro arma. Quedan 2 gobernantes. Debes asegurarte de poner fin a sus mandatos.